La última lección vimos la parte de la expansión lineal en cuanto al tema de expansión térmica. Se mencionó que la expansión volumétrica era exactamente la misma que la expansión lineal, con la diferencia de que en vez de tener cambios de longitud y longitud inicial, íbamos a tener cambio de volumen y volumen inicial, y que el coeficiente de expansión, en vez de llamarse alfa, se llama beta, coeficiente de expansión volumétrica. Las unidades siguen siendo la misma, Celsius a la menos 1, debido a que tiene que ser dimensionalmente coherente esta fórmula. Beta Celsius a la menos 1 y temperatura Celsius se cancelan teniendo volumen a ambos lados. ¿Por qué es importante la expansión volumétrica para nosotros? Porque en el caso de los fluidos, el único tipo de expansión que estos pueden tener es de forma volumétrica, debido a que el fluido simplemente toma la forma del recipiente que tiene. No hay tal cosa como tener una expansión lineal en un fluido. Siempre se va a dar de forma volumétrica. Lo mismo sucede con los gases, pero a nosotros nos va a importar un poco más el caso de los fluidos. Resulta que para sólidos el coeficiente de expansión volumétrico es aproximadamente 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Eso se puede ver en la tabla con el aluminio: 25 coeficiente de expansión lineal, 75 el coeficiente de expansión volumétrico, y con cualquier otro pueden revisar, es aproximadamente 3 veces. Esta demostración se puede hacer partiendo del hecho de que cada una de las 3 direcciones se da de forma lineal. El libro de texto lo demuestra de la siguiente forma. Define el volumen inicial como una longitud inicial, anchura inicial y altura inicial, y define el volumen final como una longitud inicial expandida linealmente, una anchura expandida linealmente y una altura expandida linealmente. Se hace esta sustitución en la fórmula de expansión volumétrica y se obtiene esto de acá. Posteriormente, como los coeficientes de expansión lineal son pequeños, el producto entre alfa por delta t usualmente va a ser un número mucho menor que 1, lo que significa que al elevarlo al cuadrado o al cubo, esto va a ser mucho menor que 1. Por lo tanto, de esta expresión se desprecia los términos al cuadrado o mayores y se queda únicamente con esto. De ahí viene el término o el hecho de que es una aproximación. Esto puede ser útil cuando nosotros tengamos un ejercicio en el cual estemos trabajando con un sólido, se nos pida alguna expansión volumétrica, pero no se nos da cuál es el coeficiente de expansión volumétrico y nosotros sepamos cuál es el coeficiente de expansión lineal. Esto es técnicamente lo que tenemos aquí. Posteriormente, de la misma forma como nosotros utilizamos o modificamos la fórmula de expansión lineal, podemos hacerlo con la expansión volumétrica, donde aquí, esto no se mencionó anteriormente, se puede ver claro que depende de cómo es el cambio de temperatura, va a ser el cambio en el volumen. Si el cambio de temperatura es positivo, significa que estamos calentando el objeto, y esto significaría que hay un aumento también en el volumen. Lo mismo pasaría con la longitud. Si hay un cambio de temperatura negativo, esto significaría que este número me va a dar menor que 1, o sea que el volumen final va a ser menor que el volumen inicial del objeto. Se incluye aquí un ejemplo conceptual, si no me equivoco es el ejemplo conceptual 17.4 de su libro de texto, en el cual preguntan ¿qué sucedería con un anillo cuando se expande? O sea, nosotros calentamos un anillo y ¿qué esperaríamos que suceda con el orificio del medio? Nosotros solemos pensar o solemos tener la idea de que el anillo se va a expander la parte externa hacia afuera, como se muestra acá, y la parte interna hacia adentro, haciendo el agujero más pequeño. Sin embargo, la expansión va en un solo sentido, de tal forma de que si el objeto se está calentando, todo entra en expansión, esto se hace más grande, o sea, se va hacia afuera, y el agujero también se hace hacia afuera. Por lo tanto, no se está haciendo más pequeño el agujero cuando se calienta, y en el caso de que se esté enfriando, la parte externa del anillo se haría más pequeña y la parte interna también sería más pequeña. Por lo tanto, el agujero no se haría más pequeño cuando se calienta.
Con esto ya podemos pasar a la parte de ejemplos. El primer ejemplo que vamos a hacer o ejercicio es de su libro de texto y es un ejemplo muy sencillo, el ejercicio número 7. Este dice, la Torre Eiffel de la figura 17.9 se construyó con hierro forjado y mide aproximadamente 300 metros de alto. Estime cuánto cambia su altura entre enero, a donde me dicen que la temperatura promedio es de 2 grados Celsius, y julio, donde la temperatura promedio es mayor, de 25 grados Celsius. Ignore los ángulos de las vigas de hierro y considere la torre como una viga vertical. Entonces nosotros estamos considerando que la Torre Eiffel es simplemente una gran viga de hierro forjado. ¿Qué datos me ha dado a mí el ejercicio? Me dijo que es de hierro forjado. Ese es un dato muy importante que muchas veces nosotros podemos dejar ir, dado que cuando a mí me dicen cuál es el material, indirectamente me están diciendo utilice el coeficiente de expansión lineal del hierro. Me dan la longitud inicial, me dicen cuál es la longitud normal de construcción de la Torre Eiffel, y lo que me piden es estime cuánto cambia su altura. El hecho de que me digan cambio de altura me dice a mí que lo que me está pidiendo el ejercicio en específico es cambio de longitud. La temperatura inicial que me dan a mí es enero, 2 grados Celsius. Y la temperatura final a la cual quieren que yo calcule ese cambio es 25 grados Celsius. ¿Cuánto cambia la altura entre enero y julio? Estos son los datos que me ha proporcionado, además de el alfa del hierro, que ustedes lo pueden conseguir a partir de las tablas. Por definición, nosotros utilizamos esta fórmula para el coeficiente, la expansión lineal, debido a que lo que a mí me están pidiendo es delta L. Entonces me sale más sencillo trabajar directamente con este. Simplemente consigo los datos que ya tengo y los sustituyo en mi fórmula. El coeficiente de expansión, la longitud inicial y la diferencia de temperatura, siendo la temperatura final 25 y la inicial 12. Al realizar este cálculo, ustedes van a obtener un cambio de longitud de 8.28 por 10 a la menos 2 metros. Eso quiere decir 8.28 centímetros. Como pueden ver, a pesar de que es un efecto real, al pasar de 2 a 25 grados Celsius, una varía de 300 metros solo aumentaría 8.28 centímetros. Una cantidad extremadamente pequeña, considerando que son 300 metros la longitud inicial del objeto. El siguiente ejercicio es el ejercicio 10. ¿A qué temperatura tendrá que calentar una varilla de latón para que sea 1% más larga de lo que es a 25 grados Celsius? Fíjense bien que en este caso ya no me piden una longitud, lo que me piden es a qué temperatura. Me están pidiendo una temperatura. Y los datos no me los están dando de tal forma de que me dan la longitud inicial o final de la varilla. Lo que me están diciendo es que independientemente del tamaño de la varilla, a qué temperatura se calentaría si yo parto de 25 para que el cambio de longitud sea de 1%. Hay varias formas para interpretar este dato, pero en este ejercicio lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Qué es lo que me piden? Temperatura. ¿Cuál es el material? A mí me dijeron latón. Busco en las tablas y obtengo este número. La temperatura inicial es la que me dan y este 1% lo vamos a utilizar de esta forma. La longitud final, que es lo que me está diciendo el ejercicio, va a ser 1% más que la longitud inicial. Entonces la longitud final va a ser la longitud inicial más 1% de la longitud inicial. Esto quiere decir que la longitud final va a ser, si pasamos esto a valor decimal, L0 más 0.01 L0. O sea, la longitud final va a ser 1.01 la longitud inicial. A pesar de que yo ya no tengo el dato de longitud inicial, no me lo ocupan dar. Eso sería alguno de los errores o alguna de las cosas que ustedes pensarían. Preguntar cuál es la longitud final, no me da la longitud inicial, no se necesita, debido a que nosotros tenemos la longitud final escrita en términos de la longitud inicial. Por definición, entonces me voy
a una de las fórmulas de expansión lineal. En este caso me voy a esta. ¿Por qué? Porque yo tengo cuánto es el dato de longitud final en términos de L0. Yo tengo LF, que es esta. L0 no la tengo, pero se va a cancelar aquí. Alfa lo tengo de las tablas y el cambio de temperatura no lo tengo. Pero tengo cuál es mi temperatura inicial, que es de 25. Y lo que yo quiero encontrar es mi temperatura final. Esto es lo que me piden. Y todas las demás variables de esta ecuación yo las tengo. Procedemos a hacer el despeje para la variable que yo quiero, que es la temperatura. Entonces empiezo, aquí simplemente volvimos a copiar la fórmula anterior, empiezo haciendo este L0 pasa dividiendo, tengo esta expresión de acá, este 1 pasa restando, quedaría esta expresión de acá, luego este alfa pasa dividiendo, esto y este son exactamente la misma expresión, si se fijan, simplemente arreglado de una forma distinta. Ustedes pueden tomar la que ustedes quieren, la que les parezca más adecuada. Y por último, yo tengo t menos t0 al lado derecho y yo quiero despejar para t. Entonces t0 debe de pasar sumando al otro lado como yo tengo acá. Luego, lo único que me falta es sustituir LF porque no lo tengo. L0 tampoco lo tengo, pero como yo tengo que LF era 1.01 L0, L0 se cancela. Y quedo con esta expresión que tengo aquí, en donde todas las variables que aparecen al lado derecho son conocidas. Alfa de latón lo saco de una tabla y T0 yo lo puedo sacar de los datos que me da el ejercicio. Obteniendo, haciendo esta resta de aquí, obtengo este 0.01 y ya solo tengo que sustituir los valores anteriores. Al hacer esa sustitución, que debería de ser aquí el coeficiente de expansión de latón y aquí 25, yo obtengo que la temperatura final es de 551.32. ¿Tiene sentido el resultado que yo acabo de obtener? Me tendría que preguntar. Tiene sentido. La temperatura final me da 551, o sea, me da una temperatura final mayor que la inicial. Y la barra está aumentando, como me dice el ejercicio. Para que la barra aumente, la temperatura final tendría que ser menor que la inicial. Y desde luego podemos ver cómo, a pesar de que es un efecto que sucede, se ocuparía calentar mucho la barra para que aumente en 1% su longitud. Para finalizar este video, vamos a trabajar con un ejemplo de una expansión volumétrica, que es el ejercicio 15. Dice una esfera de aluminio, de nuevo nos dan el dato en el material, mide 8.75 centímetros de diámetro. ¿Cuál será su cambio en volumen si se calienta desde 30 a 180 grados Celsius? Fácilmente me están dando el material, o sea, el coeficiente de expansión, el diámetro del cual nosotros vamos a sacar el volumen y las temperaturas. Este dato lo sacamos de tabla. Este simplemente hacemos la conversión de centímetros a metros para trabajar en las unidades estándar. Cambio de volumen es lo que me pide el ejercicio. Y las temperaturas inicial y final son datos. Por definición, esta es la fórmula de la expansión volumétrica. Y lo que nosotros vamos a encontrar es cuál es el volumen inicial de este objeto. Recordemos que el volumen de una esfera, que me lo da también el ejercicio, el objeto es una esfera, es 4/3 pi r al cubo. Y nosotros tenemos el dato de diámetro, por lo tanto, sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Hacemos esta sustitución acá. Y yo tengo que el volumen es 4 pi tercios por d sobre 2 al cubo. Sustituyendo esto en esta ecuación, lo que yo obtendría sería lo siguiente. El cambio de volumen es igual a el coeficiente de expansión por el volumen inicial por el cambio de temperatura, donde
este lo tengo de tablas, este lo tengo de el enunciado, este también lo tengo del enunciado y este lo tengo del enunciado. Si ustedes sustituyen estos valores en su calculadora y hacen el cálculo de forma correcta, el cambio de volumen les debería de dar 3.95 por 10 a la menos 6 metros al cubo. De nuevo, un cambio de temperatura de más de 100 grados me da un cambio de volumen muy pequeño. Sin embargo, el cambio es existente. Esto es todo por el video de hoy. Vamos a estar subiendo más ejemplos más adelante. Espero que les sean de gran ayuda.